Bienvenidos nuevamente, estimados estudiantes de Matemática Computacional 3. En esta ocasión vamos a estudiar un nuevo tema relacionado al desarrollo de integrales y en este caso vamos a trabajar con el método de integración por partes. Así que vamos a darle continuidad a los trabajos que hemos desarrollado en términos de cálculo de integrales. Recordemos que hemos definido ya en ese punto una serie de fórmulas, una serie de propiedades y también hemos trabajado en la última semana con integrales por sustitución. Ahora vamos a ampliar un poquito el conocimiento en esa área y vamos a trabajar un método que es un poquito más amplio. Como una pequeña introducción, recordemos que generalmente obtenemos las fórmulas de integración a partir de los procesos de derivación. Así que vamos a recordar en este caso cuál es el proceso que se sigue para derivar funciones que están multiplicándose entre sí. Es decir, vamos a recordar la regla del producto para derivadas. En primer lugar vamos a tomar dos funciones, en este caso las he denotado por conveniencia como u y v. Estas dos funciones generalmente pues van a estar siempre en términos de una variable x. Así que si yo multiplico estas dos funciones u por b y las quiero derivar, vamos a obtener la fórmula que ustedes pueden ver en pantalla. En este caso es la derivada de la primera función multiplicada por la segunda más la primera función multiplicada por la derivada de la segunda función. Esta es la regla del producto clásica para derivar. Pero con esta pequeña fórmula o con esta pequeña regla para derivar, nosotros podemos tratar de construir un proceso que me sirva para el desarrollo de integrales. En este caso vamos a hacer un pequeño acomodo de términos y observen que lo único que he hecho es en la segunda ecuación conmutar los términos que tenemos disponibles, ¿no?, en la segunda parte o en la parte derecha de esta ecuación. Si observamos, pues en este caso lo único que he hecho es pasar este término para esta posición y este otro término para esta posición, y a su vez los he invertido, ¿no?, los he conmutado. En primer lugar he escrito b o v y luego he escrito u. He hecho una conmutación, ¿no?, de esos términos. Así que tengo esta nueva ecuación. Con esta nueva ecuación nuevamente pues hago ciertos cambios y paso al lado izquierdo, de esta expresión, paso el término v', que es u por la derivada de b, y en el lado derecho dejo la integral la derivada del producto menos b por la derivada de u. Entonces con esta nueva expresión observemos que a la izquierda de esta ecuación tengo un producto, mejor dicho tengo una multiplicación donde estoy multiplicando una función por otra función pero derivada y la estoy igualando, ¿no?, a la derivada del producto de esas funciones menos la función v por la derivada de la función u. Para todo esto observen que he hecho procesos simples de acomodo de términos y despeje, ¿no? Es proceso algebraico básico. Luego, al final me doy cuenta de que es una ecuación y al ser una ecuación obligatoriamente pues todas las operaciones que yo le haga a la izquierda o que yo haga a la izquierda de esta ecuación las debo de hacer también a la derecha para que este proceso se mantenga equivalente. Así que por conveniencia le aplico la operación de integral o la integración a ambos lados de la ecuación que estamos trabajando. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Es que yo debo de integrar todos los términos de esa última ecuación. Así que integro el primer término, que es este, el segundo término, que es este, y por último el tercer término, que es este. Pero me doy cuenta que en ese punto tengo tres términos que se están integrando y por el momento pues no veo una forma tan evidente de poderlos simplificar, ¿no? Por ejemplo, ese término no lo puedo simplificar, pero el segundo término sí lo puedo simplificar. ¿Por qué razón? Lo puedo simplificar porque
Recordemos que la integración y la derivación son operaciones inversas o complementarias y por esa razón al aplicarlas sobre un término esas operaciones se eliminan. Aunque yo tenga este término expresado de esta manera, sabemos que en términos generales significa que toda esta expresión en realidad se ha derivado. Entonces, si todo esto se está derivando y le aplico la integración, significa que esta integral con esta derivada se van a simplificar y me va a quedar solamente el término u por v. Luego el tercer término, que es ese de acá, tampoco lo puedo simplificar, al menos no de manera directa, pero me queda la siguiente expresión, que indica que si yo estoy multiplicando una función por la derivada de otra función y la integro, su resultado va a ser igual a multiplicar las dos funciones originales menos la integral de la primera función derivada por la derivada de la función u. En este caso podemos hacer cierto reacomodo y esta derivada de la función, que en este caso es la derivada de b, la podemos reescribir y la podemos reescribir como diferencial de b. Recuerden que el diferencial de b es lo mismo que la derivada de la misma función, ¿no? O el diferencial de una función es lo mismo que su respectiva derivada. Puedo hacer el mismo cambio para u y esa u' que tengo por ahí o esa u derivada me va a quedar como d de u o diferencial de u. Con estos cambios entonces ya tengo una fórmula que me va a servir para simplificar integrales. Pero ¿qué tipo de integrales puedo simplificar con eso? Pues veamos, es el tipo de integrales que nosotros le vamos a llamar por partes. ¿Por qué razón se llama así? Bueno, pues simplemente porque la integral se me convierte en dos partes. Voy a tener la primera parte de mi integral es una función cualquiera y la segunda parte de mi función corresponde a la derivada de otra función. Entonces cuando yo tenga una expresión de ese tipo, simplemente pues puedo aplicar esta fórmula en la que al hacer este proceso de alguna manera se me va a simplificar esta integral. Si yo tengo una integral compleja, yo la puedo dividir en sus respectivas partes. Observen que una integral de este tipo yo la divido en dos partes. Una que es el producto de las funciones simples y otra que es la integral en términos de la función b y la derivada de la función u. ¿Cómo voy a simplificar este proceso? Pues luego lo veremos a continuación en un ejemplo, pero en principio separar una integral bajo esta fórmula es la que nosotros vamos a conocer como integral por partes. Esta fórmula va a ser de mucha importancia en el desarrollo de nuestro conocimiento teórico en la solución de integrales porque se aplica pues de forma recurrente en muchos procesos, así que la vamos a utilizar mucho. Por eso es conveniente tratar de memorizarse esta fórmula, ¿no? Para poder desarrollar ejercicios de forma adecuada. Entonces, para poder memorizarnos esta fórmula existe una mnemotecnia bastante interesante. Una mnemotecnia o mnemotécnica es asociar fórmulas, números o cualquier tipo de información que yo quiera memorizar, relacionarla con una frase, ¿no? Generalmente pues cómica o una frase pues que fuera un poquito más interesante de recordar, y gracias a eso pues podemos relacionar y guardar en nuestra memoria esa fórmula, pero en términos de una frase un poquito más cómoda de digerir. En este caso pues la mnemotécnica usual para recordar esta fórmula es la siguiente. Representamos la u por la palabra una, la v por la palabra vaca, el menos por la palabra sin, la integral por una cola, la v, la segunda v es en este caso por la palabra vestida, la d por simplemente d y la u por uniforme. Así que de forma inmediata esta integral se nos convierte en la mnemotecnia, o esta fórmula se nos convierte en la frase una vaca sin cola vestida de uniforme, que pareciera una expresión un poquito graciosa, en efecto lo es, pero nos va a ayudar mucho para recordar esta pequeña fórmula, ¿no? Insisto, una vaca sin cola vestida de uniforme.
Bien, para entender un poquito más el desarrollo de esta fórmula y cómo se aplica a la hora de resolver integrales, vamos a desarrollar un ejemplo. Y siempre pues establecemos en primer lugar el proceso que vamos a seguir o la línea lógica a seguir en términos algorítmicos para desarrollar el problema. En primer lugar, siempre a la hora de resolver problemas de este tipo debemos identificar las variables de trabajo o las expresiones con las cuales voy a identificar mis variables de trabajo. En este caso, la variable u y el término ddv. Entonces, de la integral que voy a desarrollar, obviamente pues necesito establecer de forma correcta a cuál le voy a asignar u y a cuál le voy a asignar ddv. En segundo paso va a ser calcular en base a la primera selección de variables, calcular ya las otras variables que necesitamos para la fórmula. Recordemos que para la fórmula pues necesito un conjunto de variables, ¿no? Necesito conocer u, necesito conocer v y también necesito conocer ddu. Y obviamente pues necesito obtenerlas a través de un proceso de cálculo. Por último, los valores que se obtengan, tanto de u, de v y de ddu, debo de sustituirlos en la fórmula una vaca sin cola vestida de uniforme, o en la fórmula de integración por partes. Y al realizar la sustitución vamos a observar que de alguna manera, al menos en la mayoría de los casos, la integral se me va a simplificar bastante. Y por último, pues calcular esa integral simplificada. Desarrollar esa integral pues se va a volver nuestro paso final a la hora de desarrollar el proceso. Bien, veamos este proceso ya aplicado en un ejemplo práctico, en un ejemplo puntual. Supongamos que queremos calcular esa integral que a simple vista no es tan inmediata, no la puedo calcular a través de ninguna fórmula directa, a través de ninguna propiedad, ni siquiera la puedo calcular por una sustitución de variables, porque el logaritmo natural de x y raíz de x no tienen una relación a través de derivadas evidente, ¿no? Así que al querer hacer una sustitución de variables no voy a poder encontrar valores adecuados para poder desarrollar esa integral. Así que como no la puedo resolver por las propiedades conocidas hasta ahorita, ni por fórmulas, ni por sustitución de variables, entonces voy a intentar por este método, ¿no? A ver qué obtengo. En primer lugar, recordemos que cuando quiero aplicar integración por partes, las funciones deben estarse multiplicando. Y en nuestro caso en específico, acá no tengo una multiplicación, sino que tengo en esa función o en esa expresión algebraica una división. Pero estoy dividiendo el logaritmo natural de x sobre raíz de x. Recordemos que esta raíz de x la podemos pasar a multiplicar y la podemos pasar a exponente aplicando propiedades conocidas, ¿no? Así que esta raíz de x que teníamos acá inicialmente la podemos convertir aplicando propiedades algebraicas a x elevada a la menos 1/2. Entonces ahora sí ya tengo una función o una expresión donde estoy multiplicando dos partes, ¿no? O estoy multiplicando en este caso dos funciones diferentes. ¿Cuál es la primera función que estoy multiplicando? En ese caso va a ser la función logaritmo natural de x. Y la segunda función que estoy multiplicando es x a la menos 1/2. Entonces, ya con este pequeño acomodo de términos en esa integral, observemos que prácticamente pues esto va a corresponder a una multiplicación de términos o una multiplicación de funciones. Así que para continuar con el proceso adecuado, lo primero que debo de hacer es identificar cuál va a ser u y cuál va a ser ddv. Entonces tengo dos opciones: o tomo logaritmo natural de x como u, o tomo x a la menos 1/2 como u. O sea, puedo tomar cualquiera de las dos. Y la pregunta en este punto es entonces cuál de las dos funciones o cuál de las dos expresiones tomo como mi variable u. Para esto vamos a tomar una pequeña regla que no es una regla exacta, ni tampoco es una ley, ni una propiedad general, pero que de alguna manera nos ayuda a orientarnos, al menos de una forma un poquito más
lógica en la selección de la variable u. Esa técnica o ese método se conoce como el método ILATE. ¿Qué me indica el método ILATE? Pues ILATE también es una mnemotecnia e ILATE me indica que debo de darle prioridad a cuál función debo de tomar como u. ¿Y en qué prioridad debo ir? Bueno, si hay una función inversa, que a eso hace referencia hasta ahí hace referencia a las funciones inversas. Si existe una función inversa en mi expresión, en este caso por ejemplo un seno inverso, una tangente inversa, entonces le voy a dar prioridad a esa inversa. Después de las inversas siguen los logaritmos. Después de los logaritmos siguen las expresiones que contengan expresiones algebraicas simples. Después de las expresiones algebraicas voy a seleccionar las trigonométricas en ese orden y por último voy a seleccionar como u las exponenciales. Las exponenciales van en última prioridad, ¿no? Así que la prioridad, insisto, es la siguiente: primero inversas, luego logarítmicas, después algebraicas, después trigonométricas y por último las exponenciales. En este caso, si somos observadores, tengo dos términos. Estos dos términos que tengo es: el primero es un logarítmico, es decir, es una L, y el segundo es una algebraica simple, porque tengo una variable x elevada a un exponente, entonces esto es algebraico. Entonces tengo una logarítmica y una algebraica. ¿Cuál voy a tomar como u? Bueno, según el método ILATE, tiene prioridad las logarítmicas sobre las algebraicas, así que por esa razón ya en este caso tomamos como nuestra expresión u, nuestra variable u, el logaritmo natural de x. Observen que en consecuencia el diferencial de v se va a convertir en x a la menos un medio por el diferencial de x, ¿no? Entonces ya seleccioné las variables necesarias con las cuales voy a trabajar. Así que una vez seleccionadas esas variables puedo continuar al paso 2. Para el paso 2 debo de calcular v y el diferencial de u. Pero ¿cómo hago el cálculo de u y de v y de u? Pues en este caso para el diferencial de u es bien sencillo, porque ya tengo definido u. Entonces, ¿cómo encuentro su diferencial o su derivada? Pues derivando esta expresión. Y en el caso contrario, es decir, aquí voy a derivar en esta expresión, en la primera ecuación voy a derivar u, y en la otra tengo derivadas, pero yo necesito calcular v. Entonces, ¿qué voy a hacer en esta segunda expresión? En lugar de derivar, en este caso, si ya tengo la derivada, pero necesito la función original, ¿qué voy a hacer en este caso? Voy a integrar. Así que, obviamente vamos a retomar los conocimientos anteriores. Necesito derivar esta función u e integrar esta expresión d de v. Así que en el segundo paso, al hacer ese proceso, si recordamos, la derivada de logaritmo natural de x es 1 sobre x. Por esa razón me queda que el diferencial de u, es decir, al derivar u, va a ser igual a la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x. Y recordemos que siempre que derivemos tenemos que agregarle ese diferencial, ¿no? El diferencial de x. Y por otro lado, si yo le aplico integración a esta expresión, yo integro esta función que es esa ecuación que es d de v igual a x a la menos un medio. Si yo la integro, obviamente al ser una ecuación debo de integrarla a ambos lados. Entonces esta integral con esta derivada se me va a simplificar y al lado derecho debo de integrar x a la menos un medio. ¿Cuál es la integral de x a la menos un medio? Pues recordemos que podemos aplicar, ¿verdad?, la ley de exponentes para variables. Entonces tendría x a la menos un medio más 1, que es x a la menos un medio, x a la un medio, perdón, sobre un medio, que haciendo el cálculo, ¿no?, al realizar la integral voy a obtener como resultado, en este caso, simplemente
Ya al integrar esta expresión voy a obtener como resultado 2x a la 1 medio. Entonces, igual les recomiendo que para efectos de estudio vayan solucionando ustedes ahí a lápiz y papel estas pequeñas integrales que no aparecen de forma explícita, pero ustedes la pueden detallar ahí en el cuaderno para observar de dónde se obtienen, ¿no? Bien, entonces ya tengo en este caso todas las variables necesarias. Recordemos que en el paso 3 vamos a sustituir esas variables que acabamos de calcular por la expresión original. Entonces, si recordamos la fórmula de la integración por partes, ¿verdad? En este caso, este término iba a ser u, este término por acá iba a ser el diferencial de v, el diferencial de v. Así que yo puedo sustituir, ¿no? Utilizando la fórmula u por v menos la integral de b por d de u. Al utilizar la sustitución, yo ya tengo todas las variables que necesito, ya tengo u, ya la conozco o ya la definí, v también ya la calculé, que fue un proceso de integración simple, y el diferencial de u ya lo calculé también, que fue el resultado de derivar la variable u originalmente. Entonces sustituyo todas esas variables en la función y observen, acá tengo, en esta expresión tengo u, que es logaritmo natural de x, en esta expresión tengo el v, que es 2x a la 1 medio. En esta expresión tengo por acá nuevamente v, que es 2x a la 1 medio, y en esta expresión por acá tengo el diferencial de u. Así que ya puedo continuar con el proceso de integración. Observen que esta integral, que parecía un poquito compleja, esta integral que era un poquito difícil de observar, yo la he logrado simplificar, he sacado este término o he escrito ese término, esta parte de la integral, y luego esta otra parte que es una integral un poco más simple. Bien, al desarrollar esa última integral vamos a obtener el siguiente resultado. Observen que en este punto se me ha convertido, ¿no?, la integral en otra, haciendo proceso algebraico simple. Este término que tengo por acá simplemente le doy copy paste, o sea, simplemente lo vuelvo a escribir, y el que ha sufrido modificación es el término que tenía en la integral. Observen que el 2, al ser un numerito, recuerden, al ser un valor numérico, una constante, sale de la integral, y por esa razón es que mediante las propiedades de integración la he sacado de la integral. Ahora, ¿qué me queda dentro de la integral? Bueno, me queda x a la 1 medio dividido entre x, o multiplicado por 1 sobre x, que al final es una división, ¿no? X a la 1 medio entre x, si realizo la operación de división, en este caso recuerden que cuando es división de variables con exponentes diferentes, los exponentes se restan. 1 medio menos 1 me va a quedar menos 1 medio. Por esa razón obtengo esta última integral. Y esa última integral incluso ya la hemos desarrollado previamente. La desarrollamos acá. Ya sabemos cuál es el resultado, ¿no? Entonces, al calcularla, obtenemos ya, al desarrollar esa integral, el último proceso, que sería ya reacomodando los términos. Observen que aquí si ya este x a la 1 medio lo escribí en su forma radical, así que lo escribí como 2 raíz de x, ¿no?, todo este término. Los acomodé, simplemente los invertí, este término pasó para acá, este término pasó para acá, y me quedó 2 raíz de x por logaritmo natural de x, menos 2 veces la integral de 2x a la 1 medio, que ya lo había calculado anteriormente, más la constante de integración c. En este caso, al realizar la última integral, ahí le agrego la constante de integración. Cuando desarrollo esta integral no es necesario, ¿no?, que le agregue la constante, pero en la última sí. Ahora bien, simplemente entonces tengo que reacomodar esos términos, ya que ese lo tengo como radical, pues también puedo pasar como radical este x a la 1 medio que tengo por acá y multiplicar estos dos numeritos, ¿no? Así que el resultado final es 2 raíz de x, el logaritmo natural de x, menos 4 por la raíz de x más c. Y esta sería ya el resultado final de ese proceso de integración. Observen que
De alguna forma, esta integral que parecía bastante compleja, la pude reducir bastante en su nivel de complejidad utilizando la fórmula, en este caso, pues de la integración por partes. Con este proceso, pues siempre la línea lógica es hacer sustituciones algebraicas válidas, hacer el proceso de cálculo con esas variables, con esas ecuaciones, para convertir la integral que tenía compleja en una integral más simple. Y ese es el proceso que generalmente vamos a seguir para desarrollar en este caso también integrales por partes. Bien, espero que ese ejemplo les sirva mucho para el desarrollo de ejercicios y sobre todo para completar pues los problemas que les he propuesto en la guía de ejercicios que va a ser la primera actividad del cómputo 3. Así obviamente pues espero que sigan aprendiendo a través de este tipo de materiales. De antemano gracias por la atención prestada y que tengan un buen día.